Cada uno de nosotros tiene una parte importante en el servicio de adoración al Señor. Gracias, hermano Joel, por siempre ser el diácono dispuesto a hacer todo su trabajo de recoger las ofrendas. Gracias a Carlos por dirigir este grupo. Gracias a hermano Yacasil, que está siempre dispuesto a ayudar. Víctor también siempre dispuesto a ayudar. Gracias a mis niñas que están de voluntarias para hacer la historia de los niños. Y gracias a ustedes por asistir en este día especial, pero más que nada gracias al Señor que nos ha dado un hermoso día para adorarlo, ¿verdad? Amén. Y nos ha traído con vida y salud aquí. A pesar, yo no sé cómo fue su semana, qué pasó durante la semana, pero estamos aquí, ¿verdad? Para adorar al Señor. Así es que en esta mañana les traigo un mensaje que básicamente fue un sermón que escribimos entre Liz y yo. Fue predicado por los jóvenes, pero ustedes no lo escucharon porque como vienen acá. Entonces ahora, a menos que estuvieran ahí, pero de todas maneras, si ya oyeron el mensaje y lo oyen de nuevo, es porque tienen que oírlo de nuevo. Ok, este mensaje especial habla acerca de obediencia mejor que sacrificio. La obediencia es mejor que el sacrificio. Recordemos, este sermón va a ser un poco más corto porque no sé a qué horas tenemos que terminar para poder juntarnos a la comunión con la iglesia americana, que van a predicar el sermón y luego nos juntamos. Entonces vamos a tratar de coincidir para no interrumpir el sermón, pero juntarnos justo cuando es el momento de la comunión. Así es que mientras ustedes escuchen el mensaje, recuerden que es un momento de consagración porque vamos a participar de la comunión. Y es el momento para nosotros pedir que Dios perdone nuestros pecados, que estemos a cuentas con Dios y una renovación de nuestras promesas al Señor y de agradecerle por la muerte y sacrificio de Cristo que ha hecho por nosotros. Recordemos eso mientras estamos escuchando este mensaje esta mañana. Obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios. ¿Qué significa? La obediencia a la voluntad de Dios es esencial. Si están ustedes de acuerdo con eso, ¿verdad? Es esencial la obediencia. Para aquellos de nosotros quienes somos seguidores de Cristo, buscamos entender lo que la Biblia revela acerca de la voluntad de Dios. Debería ser nuestro constante buscar qué es lo que Dios quiere que haga. Mientras buscamos entender esto, es importante que entendamos un cuadro completo de lo que la Biblia piensa acerca de lo que nosotros debemos hacer. Dios nos ha creado para estar en una relación de amor con Él y con los demás, unos con los otros. Jesús dijo a sus discípulos: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso recuerden, era cuando los discípulos fueron a buscar comida y él estaba hablando con la mujer samaritana en el pozo y regresaron y ellos con comida y él dice: no, yo ya he comido. Y no había sido que comida, ellos pensaban que él había comido algo, pero dice: no, es que hice la voluntad de mi Padre, vine específicamente para esta mujer en el pozo a hablar, y esa fue la voluntad de mi Padre, porque ella se fue contenta a decir a todo el pueblo que este era el Mesías. Entonces él demostró que aún más importante que la sustentación física era hacer la voluntad de Dios, y que Dios quiere que eso sea para nosotros también, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que Dios dice con respecto a esto en el Antiguo Testamento. El profeta Miqueas, abran sus Biblias en Miqueas 6:8. Es un versículo que muchos de nosotros hemos leído y tal vez nos hemos memorizado. Pero Miqueas, que está casi al final, Miqueas 6:8 nos dice lo siguiente. Yo lo voy a leer ya de aquí. Si lo tienen, diga amén. ¿Lo tienen ya? Miqueas es un libro chiquito al final del Antiguo Testamento. Ya está al lado de Nahum, Habacuc, Sofonías, Hagai, Malaquías. ¿Ok? Si le encontraron, Miqueas 6:8 dice lo siguiente. El profeta Miqueas dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia, ¿y qué más dice? Y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Entonces, esto dice, solamente eso es lo que pide Dios. Pero es algo grande, ¿verdad?
porque básicamente pide sumisión completa. Sumisión completa. Dios no nos pide nada a medias. Él quiere todo, nos quiere todo. El profeta Miqueas nos dice esto, pero en Mateo, en el Nuevo Testamento, vemos también un ejemplo de lo siguiente. En Mateo 22, 37 al 39, un fariseo maestro de la ley preguntó a Jesús, si es que buscan ustedes en Mateo 22, 37 al 39, Mateo 22, 37 al 39, nos dice lo siguiente. Jesús le dijo, este era un fariseo, le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Y qué dijo él? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, básicamente completo, Dios te quiere completo. Y dice, y ese es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas, depende todo. Entonces, ¿qué es lo que estaba queriendo decir Jesús? Claramente hay muchos lugares en los que Él nos manda a la conexión entre obedecer. Si lo amamos, lo obedecemos. ¿Ustedes recuerdan ese versículo muy familiar, Juan 15:15? Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos donde los hijos de Dios enfrentaron situaciones en las que tuvieron que decidir entre hacer la voluntad de Dios o la suya propia. ¿Cuáles fueron los resultados de obedecer y rendirse a la voluntad de Dios? ¿Qué pasó cuando decidieron seguir sus propios deseos? Vamos a analizar un par de ejemplos. El primero es a Caín y Abel, y básicamente es el segundo ejemplo de desobediencia, ¿verdad? Obediencia o desobediencia. La primera, ustedes ya saben lo que pasó con Adán y Eva, pero luego sus hijos, Caín y Abel. Esta historia se encuentra en Génesis 4. Entonces, para cuando ya ellos habían sido adultos, habían visto muchas veces el sacrificio de las ovejitas y lo que significaba. Los ángeles mismos, Dios mismo directamente habló a Adán y Eva de cuál era el significado del sacrificio. El primer sacrificio que sucedió, ¿recuerdan ustedes? Ellos estaban desnudos y tuvieron que ponerse piel, se pusieron ellas locas. Dios le dijo, eso no sirve de nada, las plantas no es un sacrificio. Yo voy a tener que sacrificar una ovejita, y les dio ropa para que se pongan ellos y se cubran. Con el significado les dijo muy claramente lo que iba a suceder en el futuro, que el Cordero de Dios tenía que venir a morir, pero este era un ejemplo de lo que sucedía. No había otra opción. La única opción era el derramamiento de sangre. Y en este sentido vienen Caín y Abel, los dos, a dar su sacrificio a Dios. Los dos sabiendo muy bien cuál era el significado del sacrificio. Sin embargo, ¿qué sucedió? Ambos trajeron ofrendas. Caín, con mucha obediencia, llevó su sacrificio de su ovejita al altar y fue aceptado por Dios. Tristemente, Caín trajo la ofrenda de los frutos y Dios no lo aceptó. ¿Y cuál fue la reacción de Caín? Le dio mucho coraje, no se arrepintió, estaba enojado con Dios. Entonces dice, el corderito sacrificado fue aceptado, pero el fruto de la tierra que fue ofrecido fue rechazado. Ambos hermanos entendían el significado de las instrucciones acerca de la ofrenda del sacrificio, pero solamente uno obedeció lo que Dios había ordenado. La obediencia empieza en la mente. Implica la sumisión de nuestra voluntad a una autoridad más alta. En el caso de nuestra relación con Dios, nuestra obediencia es voluntaria. Es una acción de amor que moldea nuestro comportamiento para cumplir con las obligaciones que Dios nos ha dicho, las obligaciones morales. Nosotros sabemos el bien y el mal. La obediencia a Dios debe ser específica, como Dios nos había dirigido que hagamos. No solo lo que nosotros pensamos que debería ser. Muchas veces nosotros peleamos con Dios. Sí, pero lo que yo pienso, que tal vez tú pienses que esté bien, si es que yo lo hago de esta manera. Yo sé lo que tú has dicho, yo sé lo que tú has dicho acerca del sábado, yo sé lo que tú has dicho acerca de esto, pero tú me entiendes, ¿verdad? Esto no es ningún problema. Yo puedo modificar dependiendo de lo que yo vea que sea mi conveniencia. ¿Qué les parece?
¿Piensan ustedes que esa es obediencia? No. Los resultados proveen una clara evidencia de los que estos dos hermanos tenían dentro de su corazón. Los resultados del amor que Abel tenía por Dios se reflejaron en su obediencia, la cual fue aceptada por Dios como un dulce aroma de sacrificios. Sin embargo, la terquedad e insistencia de Caín para hacer lo que a él le parecía bien y hacer su propia voluntad, tristemente terminó en el rechazo de Dios y finalmente terminó en envidia por su hermano, que no tenía la culpa de nada, sino que había obedecido a Dios, y finalmente terminó en el primer homicidio, ¿verdad? Una cosa terrible. ¿Por qué te has ensañado?, le preguntó Dios en Génesis 5, 6 y 7. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le pregunta, si hicieres bien, ¿no serás aceptado? ¿Por qué tratas de forzar tu voluntad? Tú sabes lo que está bien. ¿Por qué tratas de cambiarlo? Elena White describe de esta manera en Mensajes Selectos, volumen 1, página 274. Ustedes lo pueden leer ahí. La muerte de Abel fue una consecuencia de no haber aceptado Caín el plan de Dios en la escuela de la obediencia. Es una escuela nuestra obediencia, para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizada por las ofrendas de sacrificio que señalaban a Cristo. Caín rehusó la efusión de sangre que simbolizaba la sangre de Cristo que había de ser derramado por el mundo. Él no aceptaba que Cristo habría de morir por él. Quería sus propias obras para salvarse. Nadie que haga eso con sus propias obras, aunque ustedes digan que lo creen, pero si sus acciones demuestran que ustedes quieren salvarse por sí mismos, hacer sus propias obras, de modificar los mandamientos de Dios, no sirve de nada. Ejemplo número 2. ¿Quién dijo el obedecer es mejor que los sacrificios? Ustedes leyeron al principio. ¿Quién dijo? Samuel, el profeta Samuel, cuando vino a verle al rey Saúl. Si tú pensaste que fue el profeta Samuel, estás bien, porque Samuel dijo esas palabras. ¿Qué podemos aprender del rey Saúl que posiblemente cambie nuestras propias actitudes con respecto a la obediencia? Como nosotros sabemos, el rey Saúl no tenía un buen historial de ser un hombre sabio. Samuel reprendió al rey por su arrogancia e imprudencia al ofrecer sacrificio en lugar de esperar por la llegada de Samuel. Eso pasó antes. Luego, más adelante en su historia, Saúl hace una promesa insensata que casi le cuesta la vida a su hijo Jonatán. Finalmente, Dios le da un comando directo y específico al rey Saúl a través del profeta Samuel. En 1 Samuel 15, 1 al 3, dice lo siguiente. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ustedes saben que Dios es un Dios misericordioso, pero la maldad debe haber sido tan terrible como en el tiempo de Noé, que todos tuvieron que morir porque la maldad era continuamente en la mente de las personas, que Dios dijo, no tengas compasión de ellos, mátalos a todos, ni siquiera a los hijos, nadie tenía que obedecer y confiar que Dios lo hizo por alguna razón. No debía él dudar y preguntar por qué razón lo ha hecho, tenía que hacerlo. ¿Pero qué sucedió? Vamos a ver un poquito la historia. Más de 400 años atrás, los amalecitas atacaron a Israel. Por esta razón, Dios le mandó a que haga esto. El pueblo de Dios, cuando ellos estaban en una situación muy vulnerable, ellos no tuvieron compasión en el pueblo de Israel y los atacaron. El tiempo no cambió la crueldad de los amalecitas y Dios no se olvidó de su ataque. Dios, el comandante de los ejércitos de Israel, ordenó a Saúl que ataque y mate a los amalecitas y destruya absolutamente todas sus posesiones incluso. Pero en su lugar, ¿qué es lo que hizo Saúl? Tomó como prisionero al malvado King Agag y lo mantuvo vivo. Además, tomó para sí lo mejor de las ovejas y el ganado del campo enemigo. Saúl desobedeció a Dios, pero ¿no hacemos esto nosotros? Él razonó
que Dios estaría complacido con él por guardar lo mejor de las vacas y las ovejas. Él quiso incluso convencer al profeta Samuel que con buenas intenciones él había guardado los mejores animales para sacrificarlos a Dios. Entonces es cuando Samuel dice esto. ¿Por qué dijo Samuel a Saúl que la obediencia es mejor que los muchos sacrificios? Cuando Samuel enfrentó a Saúl por no haber cumplido el mandato de Dios, Saúl niega su desobediencia y menciona que él ha llevado a cabo todo lo que el Señor le ha pedido que haga. Esto está en 1 Samuel 15, 22, 23. Y lo vamos a leer. 1 Samuel 15, 22, 23, que fue el versículo, la lectura bíblica para esta mañana. 1 Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo a él, porque él estaba disculpándose, excusando lo que él había hecho, incluso mintiendo en la cara de Samuel. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y más adelante, en el versículo 23, que es lo que ustedes tienen ahí, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Se dan cuenta? Como el pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas ya más rey. Así es que Samuel nos dice que desobedecer a Dios es rebelión contra Dios. Un acto que Samuel lo pone al mismo nivel de ¿qué cosa? De la adivinación, de un paganismo y la hechicería. En el caso de Saúl estaba directamente conectado a su corazón. Saúl decidió que él sabía mejor que Dios qué hacer él mismo. Toda rebelión es idolatría. Póngase a pensar en eso. ¿Qué cosas sabemos que tenemos que hacer y no las estamos haciendo? Solo cada uno de ustedes lo sabe. Yo lo sé. Dice, rebelión es idolatría. Decimos, en nuestro tiempo ya no tenemos ídolos. Una forma de adoración propia es la rebelión, porque se convierte en idolatría. Samuel le dice al rey que por haber rechazado la palabra y el mandato de Dios, Dios también lo ha rechazado a Saúl como rey y su trono y dinastía serían terminados. Esto está en 1 Samuel 15, 28. Pero la rebelión no fue el único pecado de Saúl. El orgulloso rey que quería ser alabado, este deseo puso la obediencia a Dios en segundo plano. Vemos una clara evidencia de ello en el versículo 24, 26 y 30 que dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Pero estaba realmente el arrepentido? ¿Para qué razón le dijo? Porque él quería pedirle a Samuel. En el versículo 25 dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre él. Y el versículo 30 dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Él lo que buscaba era la adoración, la aceptación del pueblo, que no le vean mal. Por favor, Samuel, si tú vienes conmigo, yo no voy a quedar tan mal. Y Samuel le dice, no. Aun cuando Saúl reconoce que ha pecado, le pide a Samuel que lo honre en frente de los ancianos y los líderes de Israel. Muchas veces, cuando no recibimos una consecuencia inmediata por nuestra desobediencia, pensamos que no es una cosa grande. Y que está bien que si nosotros podemos aparentar con otros hermanos, podemos aparentar con otra familia que estamos haciendo bien y sabemos que no estábamos obedeciendo a Dios. Entonces Saúl dijo a Samuel que no iba a estar con él. Jesús condena esta misma actitud en los fariseos en Mateo 6.
Jesús menciona las prácticas de los líderes religiosos que hacían ceremonias y rituales al frente de todos para que los vean, iban a orar al frente de todos y daban el diezmo al frente de todos para que los vean y la gente les aplaudía. ¿Y qué dijo Jesús? Que aquellos que hacen esto no complacen a Dios. Esto no significa que muchas ofrendas son malas, sino que cuando buenas obras y ritos y prácticas espirituales son ejecutadas para tener la aprobación y la alabanza de otros, porque Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe en nuestros corazones. Pero cuando lo que nos importa es lo que otros vean, mientras hacemos esto, mientras que directamente desobedecemos los mandatos de Dios, cuando estamos dando apariencia, entonces todas estas obras pierden un valor a los ojos de Dios. ¿Tiene sentido? No podemos aparentar con Dios, Él conoce nuestros corazones. ¿De qué maneras puede entonces un creyente desobedecer? El famoso predicador Charles Spurgeon escribió en 1886 lo siguiente: no es nada nuevo que los cristianos conozcan sus obligaciones, que sus conciencias sean tocadas. Digamos aquí en el sermón, le toca su conciencia y dice, sí, verdad. Pero sin embargo, descuidar, olvidar e ignorar los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el siguiente paso que le va a hacer a usted obediente? Es que tome una acción a la conciencia que Dios le ha tocado. Si usted va y dice, ay, qué lindo el sermón, me tocó, y después no hace nada con respecto a eso, ¿de qué sirve, verdad? Entonces, ¿cuáles son estos mandatos que ignoramos? Dice Charles Spurgeon. Ciertamente necesitamos obedecer todo lo que Dios nos dice en su palabra que debemos hacer. Y él pregunta esto: ¿hay algún pasaje de las escrituras a las cuales no tenemos el valor de enfrentarnos porque vivimos en negligencia de ellas? Si es así, dejen que la voz del profeta Samuel venga a su mente y te ponga a buscar la gracia y el perdón de Dios, porque la obediencia es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. La semilla de rebelión contra la palabra de Dios y su voluntad está dentro de los corazones de todos nosotros, pero debemos desenraizarlas. Dios nos ha dado comandos específicos. Por lo tanto, cualquier sacrificio de tiempo, talentos, tesoros, escuchen bien, nunca podrán ser sustitutos adecuados de la obediencia. ¿Cómo puede entonces el creyente practicar este principio? El principio de obedecer es mejor que los sacrificios. Una canción de los niños en inglés dice lo siguiente: la obediencia es la mejor manera de demostrar lo que tú crees, haciendo exactamente lo que el Señor te manda, haciéndolo con gozo. Acción es la clave para hacerlo inmediatamente y sentirás gran gozo. La obediencia es la mejor manera de demostrar lo que tú crees. Hay tres conceptos que en esta canción nos dice. Esta canción bien simple, pero nos dice tres conceptos que son importantes con respecto a la obediencia, para que no tengamos conceptos erróneos de esto. Número 1, practica obediencia inmediata. Eso lo sabemos, miren. Ustedes que tienen niños han visto. Si usted tiene que enseñarle a su niño que si tú dices, vente para acá, tiene que hacerlo. ¿Qué si está cruzando la calle? Y su niño dice, ya no tengo que obedecer a mi papá. ¿Qué pasa? Puede valerle su vida, costarle su vida, ¿verdad? De esa manera, una obediencia inmediata es muy, muy importante para nosotros también. Ponte en acción rápidamente para obedecer la palabra de Dios, los impulsos del Espíritu Santo. Debemos aprender que al fallar la obediencia a Dios en forma rápida tiene serias consecuencias. La prioridad de Dios para nosotros es que tengamos obediencia inmediata. Hermanos, si usted está convencido con el Espíritu Santo que está viendo una película que no debe ver, levántese inmediatamente, apague la televisión y bote esa película a la basura. Inmediatamente. No deje que Satanás comience a moverle y a dudar lo que Dios le ha dicho. Obedezca inmediatamente. Segundo, practica obediencia completa. La obediencia no solamente debe ser inmediata, pero también, ¿qué? Completa.
Dios dio a Abel, Caín y al rey Saúl instrucciones específicas y claramente vimos las consecuencias de lo que sucedió. Abel siguió a la letra lo que Dios dijo. Caín decidió, yo voy a hacer lo que yo pienso. Lo mismo con Saúl. ¿Y qué sucedió? Malas consecuencias, ¿verdad? En la perspectiva de Dios, aún los pequeños puntos son muy significativos. Acordémonos de tener obediencia inmediata y completa. Número 3, obediencia con gozo. Jesús conectó la obediencia con tener gozo en Juan 15, 10 al 11, que dice lo siguiente. Si guardareis mis mandamientos, ¿qué dice? Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Obediencia, ¿cuál fue el número 1? Inmediata. La segunda, obediencia completa. Y la tercera, obediencia con gozo. Con gozo. Muy bien. Entonces Dios nos dice que prosperaremos si nosotros obedecemos inmediatamente. Él siempre nos ha advertido que debemos ser completamente obedientes en todo y no dudar al Señor. Finalmente, el fundador del Ministerio de Vida en Acción, Dale Fessenheld Jr., escribió lo siguiente, muy importante. Una obediencia parcial, una obediencia demorada o una obediencia superficial para impresionar a otros no es aceptable para Dios. Él busca personas que le obedezcan inmediatamente, completamente y de todo corazón y con gozo cada vez que les habla. Ustedes han visto cuando les mandan a sus hijos que hagan algo y le obedecen, pero están con los ojos y no quieren hacer. Le da a uno un dolor, ¿no? Si te estoy pidiendo que hagas algo que es bueno para ti, ¿por qué tienes tanta mala gana de hacerlo? Como que no se siente que están obedeciendo, sino que lo hacen porque si no, ¿qué va a pasar, verdad? Pero Dios requiere de nosotros una obediencia de corazón con gozo, confiando de que lo que nos pide es para nuestro bien, aunque no nos guste. Porque generalmente dejar las cosas malas no nos gusta, ¿verdad? Que nos duele, porque nos gusta hacer eso. Pero tenemos que obedecer. Finalmente, Jesús es nuestro mayor y más perfecto ejemplo de lo que significa una obediencia y sacrificio aceptable a nuestro Padre Celestial. Escuchen cómo las Escrituras describen el caminar de Jesús cuando estaba en esta tierra. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién fue el que le envió? Su Padre, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y digamos Juan 3:16, lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue su ejemplo para nosotros. Finalmente, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 8, el apóstol Pablo pinta un cuadro de obediencia completa, perfecta a Dios en la vida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora entonces, vamos a ver, dice, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la perfecta combinación de obediencia y sacrificio. Entonces Dios lo aceptó, ¿verdad? Este sacrificio perfecto. Para cerrar, hermanos, nuestro Padre Celestial les extiende esta invitación a ti y a mí a través de los escritos de Pablo. Así es que pongámonos de pie para aceptar esta invitación. Él nos llama a esto. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué debemos ser? Una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, que nosotros decidamos que nuestra vida va a ser una vida de obediencia inmediata
completa, ¿y qué más? Con gozo. Y con gozo, para que podamos ser transformados día a día en la imagen de Cristo, para que nosotros seamos una vida de sacrificio de olor fragante a Dios. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos tanto gracia infinita, Señor, por tu ejemplo, por tu amor, por tu misericordia, que nos da la oportunidad de pedirte perdón por los momentos que no te hemos obedecido, y también pedirte que nos des la fortaleza y el valor de escuchar a tu palabra, a tu Espíritu Santo, que nos convenza de las cosas que debemos cambiar, que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón a ti y hacer un sacrificio de olor fragante para ti. Gracias, Padre, ahora que recordamos durante la comunión tu gran sacrificio, ayúdanos a amarte más día a día. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos? Sí. Ok. Hermanos, ¿estamos listos para ir para allá?